Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Teoría de los circuitos 2. Cervantes Granados Saúl. Lima Velasco José Sebastián. Ortega Castro Carlos Alberto. Práctica 3. Circuito RC. Objetivo: analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RC conectado en serie. Para lo anterior es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. Confirmar experimentalmente el valor de la impedancia en un circuito RC. Determinar el desfasamiento de ondas del capacitor respecto a la fuente de alimentación. Realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y comprobarlo de forma analítica. Marco teórico. Capacitor. El capacitor, también conocido como condensador, es un dispositivo electrónico pasivo. Está formado por dos placas conductoras y un material dieléctrico. Algunos se llaman cerámicos o electrolíticos. Las placas conductoras se encuentran conectadas a las terminales del elemento pasivo. Entre las placas se coloca un material dieléctrico o aislante. También estas placas almacenan energía, almacenan carga eléctrica. Esta carga se mantiene hasta que se conecta una carga en el capacitor. El condensador eléctrico almacena carga directamente proporcional a la tensión aplicada. La capacitancia es la proporcionalidad de carga eléctrica almacenada y la diferencia de potencial aplicada. Esta unidad de capacitancia se mide en faradios. Para los circuitos electrónicos comúnmente se implementan capacitores o condensadores de picos, nanos o microfaradios. En otros campos existen condensadores basados en materiales específicos con valores de la unidad de farad y más. La siguiente ecuación nos determina el valor de la capacitancia, C, en función de una carga eléctrica, Q, almacenada en la placa y una diferencia de potencial, delta V. Características del capacitor. 1. Capacitancia nominal. El valor nominal de la capacitancia C de un condensador es la más importante de todas las características de los condensadores. Este valor se mide en picofaradios, nanofaradios o microfaradios y se marca en el cuerpo del condensador con números, letras o bandas de colores. 2. Tensión de trabajo. La tensión de trabajo es otra característica importante del condensador, que define la tensión continua máxima, ya sea en CC o CA, que puede aplicarse al condensador sin fallas durante su vida útil. 3. Tolerancia. Al igual que con las resistencias, los condensadores también tienen una clasificación de tolerancia expresada como un valor de más o menos en picofaradios. 4. Corriente de fuga. El dieléctrico usado dentro del capacitor para separar las placas conductoras no es un aislante perfecto, que resulta en una muy pequeña corriente que fluye o se filtra a través del dieléctrico, debido a la influencia de los poderosos campos eléctricos acumulados por la carga en las placas cuando se aplica una tensión de alimentación constante. 5. Temperatura de trabajo. Los cambios en la temperatura alrededor del capacitor afectan el valor de la capacitancia debido a cambios en las propiedades dieléctricas. 6. Coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura de un capacitor es el cambio máximo en su capacitancia en un rango de temperatura específico. 7. Polarización. La polarización del condensador generalmente se refiere a los condensadores de tipo electrolítico, pero principalmente a los electrolíticos de aluminio con respecto a su conexión eléctrica. 8. Resistencia equivalente en serie. La resistencia equivalente en serie, o ESR de un capacitor, es la impedancia de corriente alterna de un capacitor cuando se usa a altas frecuencias e incluye la resistencia del material eléctrico, la resistencia de corriente continua de los cables terminales, la resistencia de corriente continua de las conexiones al dieléctrico y resistencia de la placa de condensadores, todo medido a una frecuencia y temperaturas particulares. Representación fasorial y sinusoidal de un capacitor. Primero hay que tomar en cuenta la corriente que fluye por el circuito. En primer lugar, tenemos que la corriente total es la corriente máxima, sí,
el ángulo de desfasamiento. Entonces, lo podemos representar en una forma compleja, de modo que nos quedaría I de t es igual a I máxima por E a la omega t más θ, todo eso por J. Así lo tendríamos en una forma exponencial compleja. Ahora, estas exponenciales las podemos separar. Nos quedaría que la I de t es la I máxima por E a la omega t J por E a la θ J. Esta E a la θ J es una constante. Posteriormente, por fundamentos de circuitos, vemos que la tensión del capacitor es la carga entre la capacitancia, como ya se había mencionado anteriormente. Sabemos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, nosotros queremos saber cuál sería la carga. Para ello, vamos a integrar la carga, lo cual nos quedaría que la carga es igual a la integral de I de t de t. Entonces, ahora vamos a proceder a resolver esta integral. Vemos que la integral de la corriente por la diferencial de t, sustituimos el valor de la corriente, que nos quedaría que es la I máxima por E a la omega tj por E a la θj. Ahora, como E a la θj es una constante, la podemos sacar en la integral, lo cual nos quedaría I máxima por E a la θj, todo esto por 1 entre omega j por E a la omega t j, lo cual igual nos quedaría I máxima por E a la θj por 1 entre omega j por E a la omega t j, que prácticamente esto sería nuestra integral. Ahora hay que sustituirla en nuestra ecuación original, que tenemos que la tensión del capacitor es igual a 1 entre la capacitancia por la integral de I de t de t. Tendríamos ya sustituido I máxima por 1 entre c omega j por E a la omega t más θ j. Nosotros sabemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 entre j omega c, por lo que podemos dejarlo en términos de xc o reactancia capacitiva, lo cual nos quedaría esta sencilla forma: la tensión del capacitor es igual a la corriente máxima por la reactancia capacitiva si θ. Esta sería la forma fasorial. En la forma sinusoidal nos quedaría I máxima por reactancia capacitiva 1 entre j omega c por el coseno de omega t más θ. O viéndolo de otra forma, tenemos que I máxima por la reactancia capacitiva por el coseno de omega t más θ, que prácticamente eso se cumpliría con la ley de Ohm, ya que la reactancia capacitiva la podríamos expresar como si fuera una resistencia, pero en forma de reactancia. En el primer paso del procedimiento, siguiendo las indicaciones proporcionadas por el profesor, se realizaron las conexiones necesarias para obtener un circuito RC en serie, donde la tensión en valor eficaz sería de 12 volts, la resistencia de 335 ohms y la capacitancia de 5 microfaradios. En el segundo paso del procedimiento calculamos la impedancia total del circuito, que nos quedó 335 menos 530.5 J ohms rectangulares o 627.41 con un ángulo de menos 57.72 ohms fasoriales. La corriente total, que nos dio 0.022 menos 0.014 J amperes rectangulares o 0.02704 con un ángulo de menos 32.28 amperes fasoriales. La tensión en el resistor, que nos dio 7.65 menos 4.83 J volts rectangulares o 9.05 con un ángulo de menos 32.28 fasoriales. Y finalmente la tensión en el capacitor, que nos dio menos 7.66 menos 12.12 J volts rectangulares o 14.34 con un ángulo de menos 122.28 volts fasoriales. En el paso número 3 del procedimiento, obtuvimos de manera experimental con ayuda del multímetro el valor de la corriente total.
la tensión del resistor y la tensión del capacitor, valores que anotamos en la tabla número 2. Los resultados fueron los siguientes. La intensidad total fue de 19.5 mA, la tensión de la resistencia fue de 6.77 volts y la tensión del capacitor fue de 10.29 volts. En el paso número 4 del procedimiento y con ayuda del osciloscopio, calculamos la tensión del resistor, la tensión del capacitor y la tensión de la fuente en valores RMS. Los resultados fueron los siguientes. La tensión de la fuente fue de 10.7 volts, la tensión del capacitor de 10.4 volts y la tensión del resistor de 6.77 volts. Paso número 5. En el paso número 5, determinamos el ángulo de desfasamiento de las tensiones del resistor y capacitor respecto a la tensión de la fuente, es decir, del transformador. Posteriormente, anotamos nuestros resultados en la tabla 4. Al momento de realizar la medición de la resistencia que tenía el capacitor, nos pudimos percatar que al inicio nos daba un valor fijo de 60 kΩ. Posteriormente este valor fue subiendo, lo cual nos debemos esperar hasta que nos dimos cuenta que llegó al valor de megaohms. Sin embargo, el multímetro tiene un rango máximo de 20 megaohms e incluso observamos a través del multímetro que marcaba un fuera de rango, por lo que intuimos que la resistencia del capacitor es infinita, ya que, como lo vemos en el marco teórico, el capacitor tiene un dieléctrico y tiene placas separadas. Entonces este dieléctrico, al ser aislante, podemos decir que su resistencia tiende a ser infinita. Sin embargo, no lo tomamos en cuenta para nuestros cálculos y aún así pudimos obtener los resultados similares a los de la medición experimental con los resultados analíticos de las tensiones RMS. Durante el quinto paso del procedimiento, donde se calcula el ángulo de desfasamiento de las sinusoides generadas por la tensión de la resistencia y del capacitor respecto a la tensión de la fuente, se cambiaron de posición estos elementos para así tener el mismo punto de referencia físico y facilitar los cálculos. A diferencia de la práctica pasada, donde teníamos un atraso de 90 grados en la corriente respecto de la tensión del inductor, ahora la corriente adelanta a la tensión en un capacitor en 90 grados. Esto resulta así porque el capacitor se opone a cambios bruscos de tensión. La tensión en el capacitor está retrasado con respecto a la corriente que pasa por él. Este cambio completamente opuesto se visualizó desde el momento en que fue obtenido el valor de la reactancia en el capacitor, que resultó ser un valor negativo, es decir, de signo opuesto al que nos da una reactancia inductiva. Se puede bien asociar esto a que la resistencia de un capacitor, mientras esté cargado, tenderá hacia cero.